El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. Fred Mirren era conocido en Hollywood por sus papeles ingeniosos y su capacidad para encarnar personajes complejos. Sin embargo, cuando recibió el guión para su próxima película, se dio cuenta de que este papel sería su mayor desafío hasta el momento. El guión describía a su personaje, Max Storm, como un explorador intrépido y superviviente experto, capaz de enfrentarse a las situaciones más extremas en la jungla amazónica. Fred, un hombre de ciudad que prefería los lujos de Los Ángeles, se sintió abrumado por la idea de dormir en la jungla y enfrentarse a la naturaleza salvaje. El director, un visionario conocido por su estilo inmersivo, insistió en que Fred experimentara la autenticidad del papel. Así que, antes del rodaje, Fred se embarcó en un viaje hacia la selva amazónica, acompañado solo por un guía local llamado Mateo, quien parecía más en sintonía con los secretos de la jungla que con cualquier guión de Hollywood. El primer día en la jungla fue un choque para Fred. El calor sofocante y los sonidos desconocidos lo mantenían despierto por la noche. Mateo, tranquilo y experimentado, le enseñó a Fred los conceptos básicos de la supervivencia en la selva, como encontrar agua potable, qué plantas evitar y cómo construir un refugio rudimentario. A medida que avanzaban los días, Fred comenzó a adaptarse lentamente a su nuevo entorno. Aunque inicialmente temeroso de los insectos y los animales nocturnos, pronto desarrolló una especie de respeto por la jungla y su capacidad para revelar tanto peligro como belleza. En una de sus primeras noches, mientras Fred miraba las estrellas desde el campamento improvisado, escuchó un rugido distante que heló su sangre. Mateo, con calma, le explicó que pertenecía a un jaguar, un depredador nocturno común en la zona. Aunque asustado, Fred comenzó a comprender que su mayor desafío no era solo sobrevivir físicamente, sino también encontrar la fuerza interior para enfrentar lo desconocido. Así comenzó la aventura de Fred en la jungla, donde cada día traía consigo nuevas pruebas y descubrimientos. A medida que se adentraba más en el corazón de la selva, no solo estaba cambiando su percepción del mundo exterior, sino también descubriendo partes de sí mismo que nunca había conocido. Fred Mirren creció en las calles bulliciosas de Nueva York, donde cada esquina parecía una nueva historia por contar. Desde joven, Fred estaba fascinado por el cine, aunque su vida inicialmente lo llevó por caminos muy diferentes. Su padre, un hombre pragmático que trabajaba en la construcción, esperaba que Fred siguiera sus pasos. Pero Fred siempre se sentía atraído por las luces y cámaras que veía en la pantalla grande cada vez que su madre los llevaba al cine los domingos por la tarde. A los 16 años, Fred tuvo la oportunidad de participar en una obra escolar. Aunque inicialmente solo quería impresionar a una chica que le gustaba, descubrió que disfrutaba enormemente de la actuación. Su profesor de teatro notó su talento y lo alentó a considerar una carrera en las artes escénicas. Sin embargo, la vida de Fred dio un giro decisivo cuando, a los 18 años, su familia enfrentó dificultades financieras severas. Con su padre incapacitado temporalmente debido a un accidente en el trabajo, Fred se vio obligado a trabajar a tiempo completo para ayudar a sostener a su familia. Dejó de lado sus sueños de actuación y se dedicó a trabajos ocasionales para llegar a fin de mes. Pero el deseo de Fred de estar en el mundo del cine nunca desapareció por completo. En secreto, durante las noches largas de trabajo y las jornadas agotadoras, Fred practicaba monólogos frente al espejo de su habitación de alquiler. Soñaba con un día poder decir esas líneas frente a una cámara real, en un set de filmación real.
A los 25 años, después de años de sacrificio y ahorro, Fuad finalmente tomó la decisión de perseguir su pasión por la actuación. Dejó su trabajo, sin el apoyo de su familia, y se mudó a Los Ángeles, la ciudad de las estrellas, con poco más que una maleta llena de sueños y un espíritu indomable. En Los Ángeles, Fuad enfrentó el rechazo y la incertidumbre. Audicionó para innumerables papeles secundarios y trabajó en empleos temporales para pagar el alquiler. Cada audición perdida era un golpe a su confianza, pero cada pequeño papel que conseguía era un recordatorio de que estaba un paso más cerca de su sueño. Fue en una audición para un papel secundario en una serie de televisión donde finalmente llamó la atención de un director de casting. Aunque no obtuvo el papel, el director vio potencial en Fuad y lo invitó a una audición para un papel más prominente en una película independiente. La película fue un éxito modesto, pero para Fuad fue un trampolín hacia oportunidades más grandes. A partir de entonces, su carrera comenzó a despegar lentamente. Cada papel, cada personaje que interpretó, moldeó su habilidad y lo llevó más cerca de su sueño de ser reconocido como un actor talentoso en la industria del cine. Y así, Fuad Muren se convirtió en el hombre que el mundo llegaría a conocer como un actor versátil y apasionado, capaz de enfrentar cualquier desafío que el cine le presentara. Fuad Muren, ahora un actor establecido en Hollywood, se encontraba frente a uno de los mayores desafíos de su carrera: el papel de Max Ström en la película que lo llevaría a la jungla amazónica. Investigar a su personaje, Max Ström, se convirtió en una tarea obsesiva para Fuad. Leyó libros sobre exploradores reales, estudió documentales sobre la vida en la selva y habló con expertos en supervivencia. Quería entender no solo cómo se comportaría Max en situaciones extremas, sino también qué motivaba a este intrépido explorador a arriesgarlo todo por descubrir lo desconocido. Sin embargo, la mayor parte de su aprendizaje no provino de los libros o las películas, sino de la experiencia directa en la jungla. Cada día junto a Mateo le enseñaba algo nuevo sobre la resistencia del espíritu humano y la sorprendente adaptabilidad del cuerpo humano en condiciones extremas. Los desafíos no solo venían de la naturaleza hostil de la jungla, sino también de las propias limitaciones de Fuad. A menudo se encontraba luchando con sus propios miedos y dudas. ¿Podría realmente interpretar a un hombre tan valiente y decidido como Max Ström? ¿Estaría a la altura de las expectativas del director y del público? Una noche, mientras Fuad reflexionaba sobre estas preguntas junto al fuego, Mateo se sentó a su lado y le contó una historia sobre un explorador legendario que había desafiado todas las probabilidades para descubrir un tesoro oculto en las profundidades de la selva. La historia resonó en Fuad, recordándole que incluso los héroes tienen sus momentos de duda y temor, pero es la perseverancia y la determinación las que los llevan más allá de sus límites. Al día siguiente, cuando Fuad se despertó con el sonido del amanecer en la jungla, sintió una renovada determinación. Se había comprometido a dar lo mejor de sí mismo en cada escena, a enfrentar cada desafío con la misma valentía que Max Ström demostraría. Y así, Fuad Muren continuó su viaje en la jungla, enfrentando cada desafío como una oportunidad para crecer no solo como actor, sino como ser humano. Cada día traía consigo nuevas lecciones y descubrimientos, preparándolo para el momento en que Max Ström cobraría vida en la pantalla grande. Fuad Muren había encontrado su ritmo en la jungla. Con cada día que pasaba, se sentía más conectado con el entorno y más seguro de su capacidad para interpretar a Max Ström. Sin embargo, un problema inesperado comenzaba a asomarse en el horizonte. Durante una exploración más profunda en la selva, Fuad y Mateo descubrieron evidencias de actividad ilegal cerca de su campamento. Huellas frescas y herramientas abandonadas sugerían que tal vez no estaban solos en aquel lugar remoto. Mateo, conocedor del terreno, advirtió a Fuad sobre los peligros de los cazadores furtivos y los traficantes de recursos naturales. La jungla no era solo un lugar de belleza salvaje, también albergaba secretos oscuros y conflictos entre aquellos que buscaban explotar sus recursos y quienes luchaban por protegerlos. La presencia de intrusos planteaba un dilema para Fuad y Mateo.
¿Deberían confrontar a los intrusos y arriesgar un conflicto potencialmente peligroso? ¿O deberían mantenerse ocultos y esperar a que la situación se resolviera por sí sola? Mientras discutían sus opciones alrededor de la fogata, un ruido repentino rompió el silencio de la noche. Ambos se pusieron en alerta, conscientes de que la paz precaria que habían disfrutado hasta entonces podría haber llegado a su fin. Fred, recordando las historias de valentía y resolución que había investigado para su papel, decidió que era hora de enfrentar el desafío. Aunque nervioso, se preparó para lo que podría ser un enfrentamiento inevitable con los intrusos. La noche se convirtió en una espera tensa mientras Fred y Mateo permanecían vigilantes, listos para defender lo que habían encontrado en la jungla, no solo la belleza natural, sino también la oportunidad de transformar la experiencia en una interpretación memorable en la pantalla. Y así, mientras los misterios de la jungla se entrelazaban con los desafíos personales de Fred, el próximo capítulo de su aventura prometía ser el más intenso hasta ahora. La oportunidad de interpretar a Max Ström había llegado a Fred Mirren de una manera que jamás olvidaría. Era un día caluroso de verano en Los Ángeles, y Fred había acudido a una audición para un papel secundario en una película de acción de bajo presupuesto. No tenía grandes expectativas, pero sabía que cada papel era una oportunidad de aprendizaje y exposición. El casting se llevó a cabo en un estudio pequeño y modesto. Fred se sentía preparado, había practicado sus líneas y estaba listo para dar lo mejor de sí. Mientras esperaba su turno, observaba a los otros actores que, como él, también buscaban su gran oportunidad. Cuando finalmente lo llamaron, Fred ingresó a la sala y se encontró con un panel de jueces que incluía a directores de casting y al propio director de la película. Se presentó con confianza y comenzó su audición. Interpretó sus líneas con la pasión y la intensidad que había aprendido a lo largo de su carrera. Cuando terminó, el director, un hombre de mirada aguda y voz profunda, le pidió que esperara un momento. Fred sintió una mezcla de nervios y esperanza. El director comenzó a hablar sobre otro proyecto en el que estaba trabajando, una película de gran presupuesto sobre un explorador que se adentra en la jungla amazónica. El papel requería a un actor capaz de transmitir tanto valentía como vulnerabilidad, alguien que pudiera hacer que el público sintiera cada peligro y cada triunfo del personaje. Fred escuchaba atentamente, intrigado. El director explicó que había estado buscando al actor adecuado durante meses, sin encontrar a alguien que realmente encarnara a Max Ström. Luego, miró directamente a Fred y le preguntó si estaría interesado en audicionar para ese papel. Sorprendido pero emocionado, Fred aceptó de inmediato. Le dieron un guión con una escena intensa donde Max Ström debe enfrentarse a un jaguar en la jungla. Fred leyó la escena varias veces, absorbiendo cada palabra, cada emoción. Cuando llegó el momento de la audición, Fred se sumergió por completo en el personaje. Imaginó el calor sofocante de la jungla, el rugido del jaguar y el miedo que Max sentiría en esa situación. Sus movimientos eran precisos, su expresión reflejaba una mezcla de terror y determinación. Al terminar la escena, la sala quedó en silencio por un momento. Luego, el director se levantó y aplaudió lentamente. Los otros jueces se unieron, y Fred sintió una oleada de alivio y alegría. Había dado lo mejor de sí, y parecía haber dejado una impresión. Días después, Fred recibió una llamada confirmando que había sido seleccionado para interpretar a Max Ström. La noticia lo llenó de orgullo y emoción. Sabía que este papel podría ser un punto de inflexión en su carrera, y estaba decidido a darlo todo. Desde entonces, Fred se dedicó a prepararse intensamente para el papel. Tomó clases de supervivencia, aprendió sobre la fauna y flora de la jungla amazónica y se entrenó físicamente para soportar las exigencias del rodaje. Su compromiso y dedicación impresionaron a todos los involucrados en la producción. Ahora, en la jungla amazónica, cada día de filmación era un testimonio de su arduo trabajo y su pasión por la actuación. Fred no solo estaba interpretando a Max Ström, estaba viviendo la experiencia de un explorador,
enfrentando desafíos reales y superando sus propios límites. El papel de Max Storm no solo le permitió a Fuad demostrar su talento, sino que también le enseñó valiosas lecciones sobre la resistencia, la valentía y la capacidad de adaptación. Cada escena filmada en la jungla era una prueba de su crecimiento personal y profesional. Los días en la jungla amazónica pasaban rápidamente, y Fred Mirren se encontraba más inmerso que nunca en su papel de Max Storm. La filmación estaba progresando bien, pero pronto, un problema grave amenazó con desbaratar todo el proyecto. El equipo de producción había planeado filmar una serie de escenas cruciales en una zona profunda de la jungla, donde la vegetación era densa y la fauna abundante. Era el escenario perfecto para capturar la atmósfera de peligro y misterio que la película necesitaba. Sin embargo, a medida que el equipo se adentraba más en la jungla, comenzaron a notar signos inquietantes: árboles marcados, trampas rudimentarias y rastros de campamentos temporales. Mateo, el experto en supervivencia, confirmó sus sospechas: estaban en territorio controlado por cazadores furtivos. Estos cazadores eran conocidos por su agresividad y su falta de escrúpulos, dispuestos a proteger su territorio a toda costa. El director, preocupado pero decidido a continuar, convocó a una reunión urgente con todo el equipo. La seguridad de todos era la prioridad, pero abandonar la zona significaba perder semanas de trabajo y una oportunidad única de filmar en ese lugar específico. Fred, sintiendo una mezcla de responsabilidad y adrenalina, propuso una solución audaz. Sugirió que hablaran con los cazadores furtivos y les explicaran la situación, buscando llegar a un acuerdo temporal que permitiera continuar la filmación sin conflictos. El plan era arriesgado, pero el director aceptó la propuesta. Fred y Mateo, acompañados por un pequeño grupo del equipo, se dirigieron hacia el campamento de los cazadores furtivos, armados solo con palabras y una esperanza cautelosa. Al llegar al campamento, fueron recibidos con desconfianza. Los cazadores, hombres endurecidos por la vida en la jungla, no estaban interesados en las explicaciones ni en los acuerdos. Sin embargo, Fred, en su papel de negociador improvisado, no se dejó intimidar. Habló con sinceridad y determinación, explicando que solo querían filmar y que no tenían intención de interferir con sus actividades. Para sorpresa de todos, uno de los cazadores, un hombre mayor con una mirada penetrante, pareció considerar las palabras de Fred. Después de un tenso intercambio, accedió a permitir la filmación bajo ciertas condiciones. El equipo no debía interferir con sus operaciones y debía evitar ciertas áreas señaladas. El acuerdo se selló con un apretón de manos, y Fred sintió una mezcla de alivio y triunfo. Habían evitado un conflicto potencialmente peligroso y podían continuar con la filmación. Sin embargo, este incidente dejó una marca profunda en Fred. Comprendió que la jungla no solo presentaba desafíos físicos, sino también humanos. Los cazadores furtivos, aunque peligrosos, también eran parte de la compleja realidad de la selva. Esta experiencia enriqueció aún más su interpretación de Max Storm, añadiendo capas de profundidad y realismo a su personaje. El equipo de filmación, aunque más cauteloso, continuó su trabajo con renovada determinación. Fred, ahora más consciente de los peligros y las realidades de la jungla, se comprometió a dar lo mejor de sí en cada escena, sabiendo que cada día era un regalo y una oportunidad para crecer como actor y como persona. A medida que la producción avanzaba en la jungla, el equipo se enfrentaba a un nuevo y inesperado desafío. Un nuevo actor llegó al campamento, causando un revuelo entre todos. Su nombre era Leo Drake, un joven actor talentoso que ya tenía fama en Hollywood por su capacidad para interpretar papeles intensos y físicamente demandantes. Leo había sido invitado por el estudio para interpretar un papel secundario en la película, pero rápidamente se corrió el rumor de que podría reemplazar a Fred Mirren como el protagonista si se presentaban problemas durante el rodaje. Esta noticia golpeó a Fred con fuerza. Después de todo el trabajo y el esfuerzo que había invertido en el papel de Max Storm, la idea de ser reemplazado lo llenaba de inseguridad y miedo.
Leo era carismático y encantador, y rápidamente se ganó la simpatía de muchos en el equipo. Su presencia, combinada con los rumores, empezó a afectar la moral de Fred. Cada día se sentía más presionado a demostrar su valía, y su actuación comenzó a sufrir. El director notó el cambio en Fred y decidió hablar con él en privado. Le recordó que había sido elegido por su talento y dedicación, y que debía concentrarse en su trabajo en lugar de preocuparse por lo que los demás decían. Aunque las palabras del director le dieron algo de consuelo, Fred seguía luchando con sus inseguridades. Una noche, mientras Fred repasaba sus líneas en su tienda, Leo se acercó a él. La tensión era palpable, pero Leo rompió el hielo con una sonrisa y le ofreció su mano. «Oye, Fred, quiero que sepas que no vine aquí para reemplazarte. Admiro tu trabajo y estoy aquí para aprender. Si en algún momento puedo ayudarte, no dudes en decírmelo», dijo Leo con sinceridad. Fred, sorprendido por la franqueza de Leo, aceptó su mano. Esa conversación fue el primer paso para disipar sus miedos. A partir de entonces, Fred y Leo comenzaron a trabajar juntos, compartiendo consejos y técnicas. Fred se dio cuenta de que Leo no era una amenaza, sino un aliado en el arduo proceso de crear una película. Sin embargo, los problemas no desaparecieron por completo. Durante una escena complicada que involucraba una intensa persecución a través de la jungla, Fred sufrió una lesión menor. Nada grave, pero suficiente para que el director sugiriera que Leo filmara algunas de las escenas de acción para no retrasar la producción. Esta decisión fue un golpe para Fred, pero decidió usar el tiempo de recuperación para observar y aprender de Leo. Vio cómo manejaba las escenas de acción con una mezcla de destreza y pasión, y eso lo inspiró a mejorar aún más su interpretación de Max Stone. Al recuperarse, Fred regresó al set con una nueva determinación. Trabajó más duro que nunca, perfeccionando cada escena y demostrando su capacidad para superar cualquier obstáculo. La rivalidad inicial con Leo se transformó en una colaboración que elevó el nivel de ambos actores. El equipo de filmación, al ver la evolución de Fred y la camaradería entre él y Leo, se sintió más motivado y unido. Juntos, enfrentaron los desafíos de la jungla y avanzaron hacia la culminación de la película con renovada energía. Fred entendió que los desafíos y la competencia podían ser oportunidades para crecer y mejorar. En lugar de ver a Leo como una amenaza, lo veía como un catalizador que lo empujó a ser la mejor versión de sí mismo, tanto en la pantalla como fuera de ella. Fred Mirren había superado el golpe inicial de la llegada de Leo Drake y había transformado su inseguridad en determinación. Sin embargo, la jungla no dejaba de presentar nuevos desafíos. Los cazadores furtivos se mantenían en sus alrededores, y la producción avanzaba con precaución constante. Un día, mientras el equipo filmaba una escena de acción especialmente complicada, un grito desesperado resonó por la selva. Todos se giraron y vieron a uno de los asistentes de producción corriendo hacia ellos, pálido y visiblemente agitado. «Es Mateo», gritó el asistente. «Está herido». Fred y Leo, sin pensarlo dos veces, corrieron tras el asistente. Mateo, su guía y experto en supervivencia, había sido atacado por un jaguar mientras exploraba una zona nueva para la próxima escena. Lo encontraron tendido en el suelo, con una profunda herida en el brazo y varias más pequeñas en el cuerpo. Estaba consciente pero visiblemente debilitado. «Tenemos que sacarlo de aquí», dijo Fred, con una urgencia que resonaba en su voz. El equipo improvisó una camilla con ramas y telas, y Fred y Leo, liderados por el director, comenzaron el arduo viaje de regreso al campamento principal. Mientras caminaban, Fred no podía dejar de pensar en lo frágil que era la línea entre la ficción de su papel y la realidad de la jungla. Aquí, no eran solo actores, eran sobrevivientes. El director, preocupado por la seguridad de todos, decidió que era el momento de hacer una pausa en la filmación y reconsiderar su estrategia.
Pero esto significaba enfrentarse a los productores y explicar los retrasos, algo que no sería fácil. Fred y Leo, al ver la determinación del director y la dedicación del equipo, decidieron que no podían abandonar ahora. Sugirieron que mientras Mateo se recuperaba, el resto del equipo podría trabajar en escenas más seguras cerca del campamento, asegurando que la producción no se detuviera por completo. El director, reconociendo la sensatez del plan, aceptó la propuesta. Durante los días siguientes, Fred y Leo asumieron responsabilidades adicionales, no solo en la actuación, sino también en la logística y la seguridad del equipo. Trabajaron incansablemente para mantener el ánimo alto y la producción en marcha. Una noche, mientras estaban alrededor de la fogata, Mateo, aún recuperándose pero con una sonrisa débil en su rostro, les agradeció a todos por su valentía y apoyo. Relató historias de su vida en la selva, enseñándoles valiosas lecciones sobre supervivencia y respeto por la naturaleza. En una de esas noches, Mateo les contó sobre una antigua leyenda de la jungla, un tesoro escondido protegido por los espíritus de los antiguos habitantes de la selva. La historia capturó la imaginación de Fred y Leo, quienes vieron en ella una oportunidad para integrar un nuevo elemento en la película, añadiendo una capa de misticismo y aventura que podría transformar la narrativa. El director, fascinado por la idea, decidió incorporar la leyenda en el guión. Esto no solo revitalizó la creatividad del equipo, sino que también les dio un nuevo objetivo emocionante. La búsqueda del tesoro se convertiría en una metáfora para los desafíos que enfrentaban tanto en la historia de la película como en su propia experiencia en la jungla. Sin embargo, esta nueva trama no estaba exenta de riesgos. Los cazadores furtivos, al enterarse de la búsqueda del tesoro, vieron una oportunidad para enriquecerse y comenzaron a seguir de cerca al equipo de filmación. Una mañana, mientras Fred y Leo exploraban una cueva que se decía albergaba pistas sobre el tesoro, se encontraron cara a cara con los cazadores furtivos. La tensión era palpable, y las intenciones de los intrusos eran claras. Querían el tesoro y no se detendrían ante nada para conseguirlo. Fred, canalizando toda la valentía y la determinación de su personaje, se enfrentó a los cazadores. Les habló de la importancia de la preservación de la jungla y del daño que causaban con sus actividades. Leo, respaldando a Fred, ofreció una solución: trabajar juntos para encontrar el tesoro y compartirlo, siempre y cuando se comprometieran a proteger la selva. Los cazadores, impresionados por el coraje y la sinceridad de los actores, aceptaron la propuesta. Se formó una alianza tensa pero funcional, y juntos comenzaron la búsqueda del tesoro. Durante esta expedición, Fred y Leo no solo demostraron su capacidad para actuar, sino también para liderar y negociar en situaciones de alta tensión. A medida que se adentraban más en la selva, la relación entre los cazadores y el equipo de filmación se transformó. Compartieron historias, conocimientos y experiencias, y poco a poco, la desconfianza dio paso al respeto mutuo. Fred y Leo, ahora más unidos que nunca, comprendieron que la verdadera aventura no estaba solo en la búsqueda del tesoro, sino en las conexiones humanas y en la superación de los miedos y desafíos juntos. Esta lección, reflejada en la película que estaban creando, resonaría con la audiencia y con todos los que participaron en la experiencia. El equipo de filmación había superado numerosos obstáculos y su misión en la jungla estaba cerca de culminar. Fred y Leo, junto con el resto del equipo, habían trabajado incansablemente para capturar la esencia de la historia de Max Ström. Sin embargo, justo cuando parecía que todo estaba bajo control, un nuevo conflicto surgió para poner a prueba su determinación y creatividad. El equipo se encontraba filmando la escena culminante de la película, un enfrentamiento épico entre Max Ström y el villano principal, interpretado por Leo. La locación elegida era un claro en la jungla, donde la vegetación se abría para revelar un antiguo templo cubierto de musgo y lianas. La atmósfera era perfecta para la batalla final, y la emoción en el set era palpable. Todo parecía ir bien hasta que, a mitad de la filmación, una tormenta inesperada se desató sobre la jungla.
La lluvia torrencial y los fuertes vientos amenazaban con destruir el equipo y arruinar la escena. El director ordenó una pausa, pero la tormenta no mostraba signos de amainar. Fred, empapado y agotado, se refugió bajo una lona improvisada junto con Leo y algunos miembros del equipo. La moral estaba baja y la frustración comenzaba a surgir. Habían planeado y preparado meticulosamente esa escena durante semanas, y ahora la naturaleza parecía estar en su contra. No podemos esperar a que la tormenta pase, dijo el director, tratando de ser práctico. Necesitamos encontrar una solución o perderemos un día completo de filmación, y no podemos permitirnos ese lujo. Fred, observando la lluvia caer implacablemente, tuvo una idea. Sabía que a veces, los desafíos inesperados podían convertirse en oportunidades creativas. Se acercó al director y le propuso una alternativa audaz. ¿Y si utilizamos la tormenta a nuestro favor?, sugirió Fred. Max Storm es un personaje que enfrenta la adversidad de frente. Podríamos incorporar la tormenta en la escena, hacer que sea parte del enfrentamiento. Haría la batalla aún más intensa y real. El director, intrigado por la propuesta, reflexionó por un momento antes de aceptar. Era un riesgo, pero también una oportunidad para añadir un realismo y dramatismo inesperados a la película. El equipo se preparó rápidamente para ajustar las cámaras y la iluminación para adaptarse a las nuevas condiciones. Fred y Leo se pusieron en sus posiciones, listos para la acción. La lluvia torrencial se convirtió en un telón de fondo dramático, y los truenos resonaban como efectos sonoros naturales. La batalla comenzó, y ambos actores pusieron todo su esfuerzo y pasión en cada movimiento. La lluvia hizo que la escena fuera más peligrosa y desafiante, pero también más auténtica. Fred, con el agua corriendo por su rostro, luchaba con una intensidad renovada. Leo, interpretando al villano, aprovechó la situación para intensificar su actuación, creando un enfrentamiento que dejaba sin aliento a todos los presentes. Mientras la cámara capturaba cada momento, el director y el equipo observaron en silencio, conscientes de que estaban presenciando algo extraordinario. La tormenta, en lugar de ser un obstáculo, se había convertido en un aliado inesperado, añadiendo una dimensión épica a la batalla final. Finalmente, la escena culminó con Max Storm derrotando al villano en un momento de triunfo y desolación bajo la lluvia. Cuando el director gritó "corte", el set estalló en aplausos. Habían logrado transformar una situación adversa en una victoria creativa. El equipo, empapado pero eufórico, se reunió bajo la lona para protegerse de la lluvia que aún caía. Fred y Leo se abrazaron, conscientes de que habían superado una prueba significativa tanto en la ficción como en la realidad. El director, visiblemente emocionado, se acercó a Fred y Leo. «Lo que hemos capturado hoy es algo especial», dijo. «Han demostrado una increíble resiliencia y creatividad. Esta escena será una de las más memorables de la película». Esa noche, mientras la tormenta finalmente se calmaba, el equipo celebró su éxito con una cena improvisada en el campamento. Fred, mirando a sus compañeros y recordando todos los desafíos que habían superado juntos, sintió una profunda gratitud. Habían enfrentado la jungla, los cazadores furtivos, y ahora una tormenta, pero siempre habían encontrado la manera de seguir adelante. Fred comprendió que el verdadero espíritu de Max Storm no solo vivía en la pantalla, sino también en la experiencia compartida con su equipo. La jungla les había enseñado lecciones valiosas sobre coraje, colaboración y la importancia de adaptarse a los desafíos imprevistos. Mientras se preparaban para los días finales de filmación, Fred sabía que llevaban consigo no solo una película, sino una historia de perseverancia y triunfo que resonaría con la audiencia y con cada uno de ellos. Fred se levantó temprano una mañana, sintiendo el peso de los días intensos de filmación y los desafíos que había enfrentado hasta ahora. Mientras se miraba en el espejo, se dio cuenta de que había algo más profundo que aún tenía que confrontar: su propio miedo.
No era solo el miedo a los peligros físicos de la jungla o a los retos de su carrera. Era un miedo más personal e interno, uno que había evitado enfrentar durante mucho tiempo. Desde niño, Far había tenido un miedo irracional a las alturas. Este temor había limitado sus oportunidades y elecciones a lo largo de su vida. Siempre había encontrado formas de evitar situaciones que lo expusieran a su fobia, pero sabía que no podía seguir huyendo para siempre. La jungla, con sus imponentes árboles y acantilados, representaba el escenario perfecto para enfrentar este miedo de una vez por todas. Ese día, el equipo tenía programada una escena crucial en la cima de un acantilado. Max Storm, su personaje, debía realizar una hazaña heroica al escalar y saltar desde una gran altura para rescatar a un aliado atrapado. Fal sabía que esta era su oportunidad no solo de mostrar su dedicación como actor, sino también de superar su miedo. Al llegar al lugar de filmación, Fal sintió un nudo en el estómago al ver el acantilado. Era imponente y vertiginoso. Tomó una profunda respiración y se acercó al director. «Quiero hacer esta escena yo mismo, sin dobles», dijo Far con determinación. El director lo miró con sorpresa y preocupación. «Far, no tienes que hacer esto. Podemos usar un doble y efectos especiales para que todo parezca real». Fred negó con la cabeza. «Necesito hacerlo. No solo por la película, sino por mí mismo. Si Max Storm puede enfrentarse a cualquier desafío, yo también puedo». El director, reconociendo la resolución en los ojos de Far, aceptó la petición. El equipo preparó las medidas de seguridad necesarias, y Far se dirigió al pie del acantilado. Cada paso que daba hacia la cima era una batalla contra su miedo interno. Sentía el vértigo y la ansiedad intensificarse, pero seguía adelante, impulsado por la necesidad de superar esta barrera. Al llegar a la cima, Fal se detuvo un momento para observar el paisaje. La vista era impresionante, y la sensación de estar tan alto era abrumadora. Pero en lugar de dejarse llevar por el pánico, se centró en la respiración y en el propósito que lo había llevado hasta allí. El director dio la señal, y la cámara comenzó a rodar. Fred, encarnando a Max Storm, ejecutó la escena con una valentía y precisión que sorprendió a todos. Corrió hacia el borde del acantilado, se lanzó al vacío y realizó el salto con una destreza impecable. La adrenalina corría por sus venas, y por un instante, se sintió completamente libre de su miedo. Cuando aterrizó con seguridad en el suelo, el equipo estalló en aplausos y vítores. Fad se levantó, con el corazón latiendo con fuerza, y una sonrisa de triunfo en su rostro. Había superado su miedo más profundo y había demostrado no solo a los demás, sino a sí mismo, que era capaz de enfrentar cualquier desafío. Leo se acercó y le dio un fuerte abrazo. «Lo hiciste, Fred. Fue increíble». Fred, aún emocionado, asintió. «Gracias, Leo. Esto significa mucho para mí». El director, visiblemente emocionado, se unió a ellos. «Fred, lo que has hecho hoy es extraordinario. Has llevado esta película a otro nivel y has demostrado un coraje increíble». Fred sonrió, sintiendo una mezcla de alivio y orgullo. Sabía que este momento sería uno de los más memorables de su vida. La jungla le había enseñado mucho sobre sí mismo, y había descubierto una fuerza interior que nunca había imaginado poseer. Esa noche, el equipo celebró su éxito alrededor de una fogata. Fred, sentado junto a sus compañeros, reflexionó sobre su viaje. Había enfrentado numerosos desafíos, tanto físicos como emocionales, y había salido más fuerte de cada uno de ellos. Había encontrado no solo su capacidad como actor, sino también su valor como persona. La experiencia en la jungla había sido transformadora, y Fred sabía que llevaría consigo estas lecciones para siempre. Había aprendido que el verdadero coraje no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de enfrentarlo y superarlo. Y mientras miraba las estrellas brillando en el cielo despejado,
se sintió en paz, sabiendo que había conquistado su mayor miedo y estaba listo para cualquier cosa que la vida le pusiera por delante. El final del rodaje estaba cerca, y el equipo de filmación se preparaba para las últimas escenas. La jungla había sido un desafío constante, pero también había brindado momentos de asombro y aprendizaje. Fred, ahora más seguro y fortalecido, se sentía listo para dar lo mejor de sí mismo en el cierre de la película. La escena final requería un despliegue espectacular. Max Ström debía rescatar a un grupo de prisioneros y llevarlos a un lugar seguro, superando múltiples obstáculos naturales y enfrentándose a sus enemigos por última vez. Era una secuencia llena de acción, emoción y el espíritu heroico que definía al personaje. El día amaneció claro y tranquilo, un contraste bienvenido después de la tormenta reciente. Fred se reunió con Leo y el director para repasar los últimos detalles. El equipo técnico ajustaba las cámaras y preparaba los efectos especiales que harían de la escena un clímax inolvidable. Fred, vestido con el traje de Max Ström, se sintió más conectado que nunca con el personaje. A lo largo del rodaje, había experimentado una transformación no solo como actor, sino también como persona. La jungla le había enseñado a enfrentar sus miedos, a adaptarse a lo inesperado y a encontrar fuerza en la colaboración con su equipo. Con todo listo, el director dio la señal y la acción comenzó. Fred se movía con destreza a través del set, cada paso cuidadosamente coreografiado pero lleno de una autenticidad que había desarrollado durante su tiempo en la jungla. Los obstáculos eran reales, los desafíos palpables, pero Fred los superaba con la determinación y el coraje que ahora formaban parte de él. La secuencia culminó con un enfrentamiento épico en un puente colgante sobre un río caudaloso. Max Ström, con los prisioneros a salvo, debía enfrentarse al villano una última vez. La lucha fue intensa y feroz, cada golpe y movimiento reflejando la tensión y el drama del momento. Fred, interpretando a Max con una intensidad que impresionó a todos, logró derrotar al villano y asegurar la seguridad de los prisioneros. Con el puente a punto de colapsar, Max y los prisioneros cruzaron a salvo justo antes de que la estructura cediera y cayera al río. Cuando el director gritó el corte, el set estalló en aplausos y vítores. El equipo sabía que habían capturado algo especial, una secuencia que sería el punto culminante de la película. Fred, agotado pero eufórico, se reunió con el equipo mientras todos celebraban su éxito. El director se acercó a Fred y le estrechó la mano con una sonrisa de satisfacción. Fred, lo lograste. Tu actuación ha sido excepcional. Esta película será recordada gracias a tu dedicación y coraje. Leo, su amigo y compañero de reparto, también se unió a la celebración. Has hecho un trabajo increíble, Fred. Estoy orgulloso de ti. Fred, sintiendo una mezcla de alivio y orgullo, agradeció a todos por su apoyo. La experiencia en la jungla había sido transformadora, y cada miembro del equipo había jugado un papel crucial en su éxito. Habían enfrentado desafíos juntos, habían crecido y aprendido, y ahora podían disfrutar del fruto de su arduo trabajo. Esa noche, el equipo organizó una gran celebración para marcar el final del rodaje. Bajo las estrellas, compartieron historias, risas y recuerdos de los momentos más memorables. Fred, rodeado de amigos y colegas, se sintió profundamente agradecido por la experiencia. Mientras se retiraba a su tienda para descansar, Fred reflexionó sobre su viaje. Había comenzado con miedo y dudas, pero había encontrado en la jungla la fuerza y la confianza para superar cualquier obstáculo. Había descubierto un nuevo sentido de sí mismo, uno que llevaría consigo más allá de la pantalla. Con una sonrisa en el rostro y el corazón lleno de gratitud, Fred se durmió sabiendo que había dado lo mejor de sí mismo. La jungla había sido un escenario de desafíos y triunfos, y había salido de ella más fuerte, más sabio y más valiente. La película, con todas sus increíbles escenas y momentos de tensión, sería un testimonio de su viaje y un recordatorio de que, a veces,
los mayores desafíos pueden convertirse en nuestras mayores victorias.